Parte 6. En enero del año 2007 llegó el día de la toma de posesión presidencial. Alrededor del Palacio Legislativo una gran cantidad de simpatizantes de la revolución esperaban ver al comandante por la tercera toma de posesión de la presidencia de la República. Miles de hombres y mujeres se aglomeraron en las calles aledañas a la Asamblea Nacional, en su gran mayoría venían de los barrios y pueblos humildes de Venezuela. Su esperanza estaba ahí y estaban dispuestos a apoyarla y defenderla hasta el final. Los rostros maltratados por la vida gritaban todo tipo de consignas revolucionarias como: Chávez, amigo, cuenta conmigo. Nuestro equipo se encontraba en el Palacio Legislativo asegurando cada punto estratégico, con técnicos explosivistas y perros especialmente entrenados para detectar cualquier sustancia utilizada para realizar atentados. Todo se revisaba y se aseguraba a detalles a pesar de las incomodidades de los alojamientos de escoltas, casi siempre en cubículos improvisados con viejas sábanas y en condiciones casi inhabitables. Sin embargo, el personal se vestía de manera impecable con trajes oscuros, camisas blancas y corbatas rojas, como era la costumbre para este tipo de actos. Todo parecía estar bien, pero había un submundo donde existían injusticias e irregularidades que el comandante no podía ver. Era como un fantasma que recorría el entorno presidencial golpeando la integridad y desmoralizando a algunos compañeros, mas no a todos. El ánimo de trabajo era muy alto y en la seguridad todos estaban muy alerta de cualquier detalle. Hasta el mismo comandante Chávez se mantenía muy pendiente para que los escoltas no le maltrataran al pueblo, y los amonestaba duramente si veía algún empujón. En el hemiciclo le esperaba la bancada de la revolución con mayoría absoluta, los representantes de los poderes del Estado, invitados internacionales y también una representación del soberano. Todo transcurrió de manera normal y al final del juramento retumbó la consigna: patria, socialismo o muerte, que desde entonces comenzó a ser lema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin duda, había comenzado el socialismo en Venezuela, pero este modelo había nacido impregnado de muchas contradicciones e inmediatamente el pueblo lo percibió. Pero por causa del amor que le tenía al comandante aceptó el reto y se lanzó al agua de este nuevo proyecto de país. A todas partes que íbamos se podía percibir que la propuesta no era muy bien percibida por los altos niveles de gobierno, cuyos representantes no fueron capaces de desprenderse de los privilegios desmedidos que hirieron el sentimiento popular. Y aunque el pueblo alertaba y demandaba constantemente la rectificación de muchos asuntos, no lograba grandes avances porque la ambición de poder, dinero y control social de algunos ministros, políticos y funcionarios frenaban todo intento de reforma. El comandante Chávez los había colocado en puestos estratégicos, pero estos no lograron colocarse a la altura de las demandas del pueblo. Hasta el momento no había quien pudiera reemplazarlo y darle segura continuidad a la revolución, y fue por ese motivo que emprendió la reforma de la Constitución y la reelección indefinida. Maniobras peligrosas. Previamente a la colocación de la piedra fundacional de una petroquímica en el oriente del país, la inauguración de una planta procesadora de leche en el estado Zulia y la nacionalización de la compañía anónima Teléfonos de Venezuela en Caracas, el comandante Chávez había anunciado su decisión de no renovarle la concesión al canal televisivo Radio Caracas Televisión. Eso desató una fuerte campaña en todo el país, y los polos políticos revolución, oposición se encontraban en una gran pugna por capitalizar los beneficios políticos de esta decisión. Y otra maniobra peligrosa trajo incomodidades e inquietudes en los cuarteles, pues el comandante tuvo un gesto de justicia al eliminar la categoría de suboficiales profesionales de carrera, para pasarlos directamente a oficiales técnicos. Tuvo que hacer esta maniobra con mucho cuidado por la resistencia de los oficiales que querían mantener sus privilegios, pero contaba el comandante con suficiente liderazgo en la Fuerza Armada a la que conocía desde hacía muchos años, y no dudó en dar este paso, que a mi juicio tardará mucho tiempo en acoplarse debidamente en la vida militar.
Por otra parte, al acercarse el día del cierre de Radio Caracas Televisión, el comandante buscó, como siempre, el apoyo del pueblo y convocó un inmenso acto multitudinario en la Avenida Bolívar de Caracas en apoyo a la decisión de cerrar esta televisora. Miles de compañeros apoyaron esta medida por ser uno de los canales claves en el golpe de Estado de abril del año 2002. El mensaje era claro, la revolución debía darles una lección para que los demás principales canales televisivos dejaran la agresión contra el proyecto del pueblo. Las Fuerzas Armadas recibimos la orden de acuartelamiento tipo A, por posibles disturbios de la oposición debido al cierre del canal, y llegada la medianoche todos estábamos frente al televisor cuando salió del aire la señal de uno de los medios que participó en el golpe de Estado del año 2002. Hubo cierta tensión hasta que apareció la señal de la televisora venezolana Social, pero ya en la madrugada la mayoría del personal de escoltas se fueron a sus casas con la seguridad de que el evento había sido superado. En Apure. Por primera vez iba al estado Apure de comisión, y usamos nuevamente el avión C-130. Desde la ventanilla se podían ver las inmensas sabanas de Barinas y también el río Apure, significaba que ya estábamos cerca del pequeño aeropuerto de Guasdualito donde nos esperaban los autobuses en Cava que nos trasladaron a El Orza. Se podía percibir el olor a pueblo abandonado, y los humildes soldados con uniformes desteñidos tenían un aire desmoralizante. Cuando llegamos al pueblo a orillas del río Arauca se comenzaron a hacer todos los preparativos de logística para la actividad del día siguiente y de pronto el sargento Reverón designó a varios compañeros para reforzar el anillo de seguridad, pues el comandante Chávez se encontraba en las sabanas cercanas al pueblo ya que se había ido bajo perfil. Inmediatamente abordamos varias camionetas rústicas con suficientes armamentos y equipos. Era la época de invierno y el fango de las trochas dificultaba el avance de los vehículos de doble transmisión. Todo esto me recordó las trochas de la Lanza y aquellos momentos cuando nos quedábamos atascados en el barro. Por fin llegamos a un fundito con techo de palma cercado con alambre de púa. El comandante estaba en una pequeña reunión con campesinos y viejos amigos de aquellos tiempos cuando comandaba el batallón Francisco Farfán. Nos dispusimos dentro de la maleza y establecimos un anillo de seguridad con suficientes armamentos y equipos nocturnos, donde podíamos apreciar la pequeña reunión en el patio trasero de la humilde casa. Nos preocupaban las serpientes y otros animales venenosos porque estábamos en plena sabana de Apure, además los zancudos hacían nuestro trabajo más difícil de lo normal. El comandante duró varias horas conversando con aquella familia, y entre cuentos y bromas recordaron los viejos tiempos. Al final se levantó el presidente y dijo, bueno, son casi las 10 de la noche, nos vamos. Ahora todos los escoltas debíamos ir saliendo del pajonal de manera que el comandante no se diera cuenta para abordar nuevamente los vehículos y seguir la camioneta 4x4 que conducía el propio comandante Chávez. Me resultó admirable ver la pericia que tenía el presidente Chávez en el manejo del rústico, el motor trabajaba a toda máquina y el vehículo se desplazaba muy poco en las trochas fangosas. Sin embargo, aquel líder solitario operaba el vehículo como lo hiciera en los tiempos en que era un soldado joven y lleno de impulso. Más adelante se detuvo en otro pequeño fundo de inmenso patio, lleno de árboles frutales, y establecimos un segundo anillo de seguridad con servicio nocturno hasta que el canto de los gallos interrumpió el sueño de los que ya habíamos montado el primer servicio. Así que nos levantamos y lavamos la cara con el agua de un tambor que estaba en el alero de la casa con techo de zinc, y como era costumbre se desplegó el ajetreo de los asistentes, roperos y cocineros del comandante, porque en pocas horas debíamos salir a la actividad programada en la planta procesadora de leche en El Orza. En el lugar no se hicieron esperar las críticas y autocríticas del comandante, quien preguntó: ¿cuántos litros de leche va a procesar la planta? 1000 litros, presidente. Y la capacidad de esta planta no es de 20.000 litros pues. Sí, presidente, pero ¿dónde está el ministro de Agricultura?
Y allí, frente a toda la gente, el presidente hizo algunos llamados de atención al ministro de Agricultura. Un nuevo partido. La semana siguiente el personal de técnicas operativas de la caravana presidencial realizó chequeos al poliedro de Caracas revisando a detalle cada protocolo de seguridad. Teníamos la responsabilidad de asegurar todas las áreas y equipos que utilizaría el comandante Chávez en esta actividad. No se trataba de cualquier día, sino del nacimiento de una gran maquinaria que llevaría por nombre, Partido Socialista Unido de Venezuela, el cual daría cristiana sepultura a otro gran instrumento político como lo fue el movimiento Quinta República que otrora se había convertido en la saeta mortal que destruyó a la Cuarta República. Miles de compatriotas y simpatizantes del comandante Chávez hacían colas para entrar al poliedro. Faltando pocos minutos para la llegada del comandante, el lugar se encontraba atestado de rostros humildes que le esperaban como si fuera una estrella de rock. Apenas comenzó a subir la escalera que daba acceso a la tarima se desató una ovación ensordecedora, pero la algarabía fue disminuyendo a medida que todo el buró político se instalaba en sus sitios como indicaba el protocolo. En ese acto el comandante hizo importantes reflexiones sobre lo que sería el nuevo movimiento político que trataba de nacer desde las bases, pero en los gestos genuflexivos del pueblo se percibían muchas dudas todavía, porque la mayoría de los altos dirigentes que encabezarían el nuevo partido eran los mismos del movimiento Quinta República y a pesar de la conformación de nuevos cuadros en las bases populares, se corría el riesgo de que en este nuevo partido se entronaran de nuevo las cúpulas, la negligencia y la corrupción. Pero el pueblo apoyaba la propuesta del comandante y se registraron millones de militantes en todo el país, al tiempo que el presidente aprovechó para impulsar el proyecto de reforma constitucional que se sometería a elecciones en el mes de diciembre de ese mismo año.